El viento aullaba contra las ventanas de la cabaña como si alguien golpeara con puños enormes, exigiendo entrar. La noche había caído demasiado pronto, cubierta por nubes espesas que devoraban cualquier rastro de luz. En medio de la vasta llanura, donde la nieve recién caída comenzaba a endurecerse bajo el frío brutal, la pequeña casa de troncos parecía un punto solitario y frágil frente a la inmensidad del invierno. Elias Turner estaba acostumbrado a esas noches. Había pasado suficientes inviernos solo como para saber que lo peor no era el frío, sino el silencio. Ese silencio que, a veces, parecía hablarle más que cualquier ser humano. Cargaba un saco de leña hacia el interior cuando oyó algo que no formaba parte de la noche, 3 golpes. Secos, dudosos, no del viento, no de un animal, humanos. Elías se quedó inmóvil. Nadie venía hasta ese lugar sin avisar. Nadie, y menos a esas horas. Dejó la leña en el suelo con cautela, tomó el rifle que descansaba junto a la chimenea, una costumbre más que una necesidad, y se acercó a la puerta. No abrió de inmediato. ¿Quién anda ahí?, preguntó con un tono grave que no permitía confianzas. Hubo un segundo de silencio que le pareció demasiado largo. Luego, una voz temblorosa, casi ahogada por el frío. Por favor, solo necesito un techo por esta noche. Elías frunció el ceño. Una mujer. ¿Qué demonios hacía una mujer sola en medio del campo, con una tormenta desatada? Apoyó la mano en el cerrojo, lo giró lentamente y abrió apenas lo suficiente para ver quién hablaba. La vio entonces, una joven empapada hasta los huesos, con un vestido burdeos manchado de nieve y barro. Llevaba un pequeño bolso de viaje tan maltratado como ella, y el velo que colgaba de su sombrero estaba rasgado por el viento. Tenía las mejillas rojas, no por timidez, sino por la helada que ya le hacía temblar los labios. ¿Quién es usted?, preguntó él sin abrir más. La joven tragó saliva, intentando mantener la compostura. Mi nombre es Clara Whitmore, dudó un instante, como si necesitara valor para decirlo, soy una novia por correspondencia. Pero me perdí en el camino. El conductor del carruaje me dejó en el cruce equivocado y, he estado caminando desde hace horas. La miró más detenidamente. Era evidente que no mentía. Ninguna mujer, y mucho menos una futura esposa, se presentaría de esa forma si tuviera otra opción. El rancho más cercano queda a casi 20 millas, dijo él, midiendo su respiración para que no sonara a lástima. No llegarías viva. Lo sé, susurró ella, bajando la mirada. Por eso, te ruego que me permitas quedarme aquí esta noche. Mañana seguiré mi camino y no causaré molestias. Elías abrió la puerta por completo y la invitó a entrar con un gesto. Pasa antes de que te conviertas en una estatua de hielo. Clara dio un paso adentro, pero apenas superó el umbral perdió el equilibrio. Elías, reflejando un instinto que creía olvidado, la sostuvo por los brazos. Notó lo fríos que estaban, casi insensibles. Siéntate junto al fuego, ordenó él, guiándola hasta una silla cercana a la chimenea. Tus manos están congeladas. Ella asintió. Apenas podía hablar. Elías colocó más leña en las brasas y el fuego avivó unas llamas nuevas que iluminaron el rostro de Clara. Era delicado, aunque marcado por el cansancio y la angustia. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaba la atención. Grandes, de un azul profundo que contrastaba con el desastre de nieve en su cabello oscuro. Voy a prepararte caliente, dijo Elías, dejando el rifle a un lado. Clara lo observó mientras él se movía con eficiencia por la cocina. Había algo en el que imponía respeto. Era alto, de hombros amplios, con barba espesa y mirada reservada. No parecía el tipo de hombre que buscara compañía, y mucho menos que la aceptara fácilmente. Cuando le tendió la taza, ella la tomó con ambas manos, como si sostuviera la vida misma. Gracias, de verdad, murmuró. No hace falta que me agradezcas, respondió Elías, cruzando los brazos. Solo estás aquí para no morirte de frío. Mañana veremos qué hacer. Sus palabras eran duras, pero el tono no tanto. Clara distinguió en él un hombre que había aprendido a protegerse del mundo, quizá porque el mundo ya le había arrebatado demasiado. ¿Y qué te trae por estas tierras?, preguntó él al fin, tomando asiento frente a ella. Ella respiró hondo. Respondía a un anuncio en el periódico. Un hombre buscaba esposa, y yo, necesitaba empezar de nuevo. No tenía familia, ni hogar. Pensé que, titubeó, que un matrimonio por correspondencia era mejor que quedarme en la miseria. Elías no dijo nada, solo escuchó. El viaje iba bien, continuó ella.
hasta que el conductor decidió que no valía la pena desviarse hacia el camino sur, donde debía dejarme. Me abandonó en el cruce, diciendo que me las arreglara sola. Y, se le quebró la voz, intenté seguir las indicaciones, pero la tormenta empezó y me perdí. Si no hubiera visto la luz de tu cabaña. Ella no terminó la frase. Ni hacía falta. Elías se levantó, caminó hacia la ventana y miró la tormenta con gesto grave. No podrás irte mañana, dijo sin volverse. Con esa nieve, nadie podría. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No quería ser una carga, pero tampoco podía enfrentarse de nuevo a la helada. No quiero causarte problemas, susurró. Él soltó una pequeña risa, seca. Los problemas vienen solos, no necesitan invitación. Regresó a su asiento y la observó mejor esta vez, como si sopesara algo importante. Puedo darte cobijo unos días, dijo al fin, hasta que pase la tormenta. Pero tendrás que obedecer algunas reglas. Ella enderezó la espalda, intentando parecer más fuerte de lo que se sentía. Lo haré. Bien. Primera regla, no salgas sin avisarme. Hay lobos, y no dudarán en atacar a alguien tan, buscó la palabra, frágil. Clara asintió, aunque su orgullo pinchó un poco. No estaba acostumbrada a que la llamaran frágil, aunque en ese momento lo pareciera por completo. Segunda regla, nada de rondar por mi habitación. Sus ojos se endurecieron. No busco esposa, ni compañía. Clara sintió un escalofrío distinto al del frío. Había algo en esa frase que sonaba a herida antigua. Entendido, dijo en voz baja. Y tercera regla, añadió él, levantándose, si quieres quedarte, tendrás que colaborar. Aquí nadie vive gratis. Ella levantó la barbilla. Puedo cocinar, y coser, y limpiar. No tengo problema en trabajar. Elías no esperaba esa respuesta tan firme. Asintió lentamente. Entonces nos entenderemos. La tormenta golpeó más fuerte la cabaña, como aprobando el trato. Horas después, cuando Clara ya descansaba en un pequeño cuarto que él improvisó con una cama extra y mantas, Elías se quedó solo junto al fuego. Miraba las llamas sin parpadear. Una novia por correspondencia perdida en su puerta. ¡Qué ironía! Él, que había jurado nunca más mezclar su vida con la de ninguna mujer. Pero el destino, caprichoso como siempre, había decidido lo contrario. Y algo en los ojos de esa muchacha, esa mezcla de valentía, miedo y esperanza, había removido en él un sentimiento que creía muerto hacía años. El viento seguía golpeando contra las paredes de la cabaña como si quisiera arrancarla de sus cimientos. Afuera, la oscuridad parecía no tener fin, y el ulular de los coyotes hacía que la noche se sintiera aún más grande, más fría, más brutal. Dentro, sin embargo, la chimenea comenzaba a esparcir un calor tibio, casi tímido, que en poco tiempo llenó la sala de una luz naranja y temblorosa. Clara se acercó a ella, extendiendo las manos enguantadas, mientras el ranchero la observaba desde el umbral de la cocina. No sabía quién era esa mujer. No conocía su historia, ni por qué estaba sola en un páramo donde nadie viajaba sin compañía. Pero algo en su voz y en la forma en que sujetaba aquel pequeño bolso contra el pecho le decía que no debía dejarla fuera. Y aunque se repetía que solo sería una noche, en el fondo presentía que la llegada de esa desconocida cambiaría algo en él. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Clara, por su parte, respiró hondo. Desde que había bajado del carruaje equivocado, desde que la tormenta la había dejado atrapada en medio de la nada, no había encontrado un rostro amable. Hasta ahora, el hombre que la había recibido, con su barba crecida, sus ojos grises y ese aire de alguien acostumbrado a la soledad, parecía inaccesible, pero no cruel. Y eso, para ella, era más de lo que esperaba. Gracias por dejarme quedarme, murmuró, sin mirarlo directamente. No es nada, respondió él, rascándose la nuca, incómodo con las palabras de agradecimiento. Cualquiera lo habría hecho, pero Clara sabía que no era cierto. Había tocado 2 puertas antes de llegar allí, y ambas la habían rechazado. En estos territorios, los extraños siempre eran una amenaza. Y una mujer sola lo era aún más, levantaba preguntas, sospechas, habladurías. ¿Quiere que prepare algo?, preguntó ella, sin girarse, como si temiera la respuesta. No, no es necesario. Comeremos pan duro y café. No acostumbro a cenas complicadas. La voz del ranchero era seca, pero no dura. Ella asintió despacio. Había esperado esa reacción, pero luego lo escuchó moverse, buscar algo, abrir una alacena, luego otra.
Al cabo de unos segundos, dejó sobre la mesa lo más parecido a una comida decente que tenía: frijoles conservados, un pedazo de carne salada y unas patatas. Si quiere preparar algo, supongo que podría ser esto, dijo sin mirarla, como si le avergonzara haber cambiado de opinión. Clara parpadeó, sorprendida. Claro, respondió suavemente, con gusto. Mientras ella trabajaba en silencio, él la observaba de vez en cuando. No de manera invasiva, sino como quien intenta descifrar a un viajero que llega sin aviso. Ella se movía con delicadeza, acostumbrada a hacer mucho con poco, como tantas mujeres que venían del este buscando un futuro que no sabían si encontrarían. Sus dedos eran rápidos, precisos, su respiración tranquila, pero cargada de un cansancio invisible. Cuando la cena estuvo lista, el olor cálido de la comida llenó la cabaña, haciendo que el ranchero frunciera el ceño, como si aquella sensación familiar le resultara incómoda. Había pasado demasiados años comiendo solo. Demasiados años sin una voz femenina en la casa. Sin risas, sin conversación, sin algo que no fuera trabajo, silencio y más trabajo. Se sentaron a la mesa, y por un momento ninguno habló. El crepitar del fuego ocupaba todo el espacio. Afuera, la tormenta golpeaba con furia, pero allí dentro, los dos compartían una paz precaria. ¿Cómo terminó tan lejos de su camino?, preguntó él por fin. Clara bajó la mirada. Mi destino cambió. No sabía cómo explicar que el hombre al que iba a casarse por correspondencia simplemente había desaparecido, dejando su última carta sin respuesta. Y luego, bueno, supongo que la suerte no ha estado de mi lado últimamente. Él la estudió un instante. No parece el tipo de mujer que se deja vencer por la mala suerte. Clara soltó una pequeña sonrisa triste. Todos tenemos límites, señor. Incluso yo. El ranchero no insistió, no la apuró, no la juzgó, simplemente asintió, como quien entiende que hay heridas que solo deben revelarse con tiempo. Y aquel gesto, tan simple, tan humano, la sorprendió más que cualquier palabra. Cuando terminaron de comer, él se levantó y señaló una puerta lateral. Puede dormir allí. No es un gran cuarto, pero al menos está limpio. Guardó silencio un segundo. Y seguro. Clara apretó las manos contra el delantal improvisado. Gracias, de verdad, pero no entró de inmediato. Quizá porque no quería que el día terminara tan pronto. Quizá porque temía lo que ocurriría cuando se quedara sola, la realidad la alcanzaría de nuevo. Y la dureza de saberse perdida, otra vez, le pesaba más de lo que admitía. ¿Vive solo desde hace mucho?, preguntó, casi sin pensarlo. El ranchero respiró hondo. No era una pregunta que le hicieran a menudo. Desde siempre, prácticamente, luego corrigió. Desde hace más de 7 años. Ella notó el matiz y no preguntó más. Debe ser difícil. La vida aquí es difícil para cualquiera, respondió él. Pero había algo más, algo que no decía. Algo que Clara percibió sin entender del todo. Tal vez una pérdida, tal vez un error, tal vez un secreto enterrado en esas tierras solitarias. La noche avanzó. Él comenzó a recoger la mesa, y ella lo ayudó sin pedir permiso. No tenía energía para otra discusión amable. Y él, aunque protestó al principio, terminó dejándola hacer. En silencio, sin tensión, como si llevaran años compartiendo la misma rutina. Cuando por fin se dispusieron a retirarse, un trueno hizo retumbar toda la cabaña, y Clara dio un pequeño salto involuntario. Él lo notó y se acercó un paso, sin tocarla. Aquí estará a salvo, dijo con firmeza. Clara levantó la vista. Sus ojos se encontraron por un breve segundo. Allí, en ese instante suspendido, algo cambió. No era confianza aún, pero era algo que se le parecía. Un puente pequeño, frágil, que empezaba a construirse entre dos almas que no habían pedido compañía, pero la necesitaban. Buenas noches, susurró ella. Buenas noches, respondió él, con una voz más suave que la de un hombre acostumbrado al silencio. Clara cerró la puerta del pequeño cuarto. Se sentó en la cama, escuchó la tormenta, y por primera vez en días, no tuvo miedo. Al otro lado, el ranchero permaneció unos segundos frente a la chimenea, mirando las llamas. Y mientras el viento aullaba afuera, se descubrió pensando en la mujer inesperada que ahora dormía bajo su techo, y en lo que podría significar su llegada para la vida que él creía tener bajo control.